Shalom, shalom, ubrachot, rabot lekulam, manyanim, manishma, mayesh, makara, hakol beseder, eise yofi. Saludos, saludos y bendiciones a todo nuestro público. ¿Cómo están? Espero que el Señor esté bendiciendo sus vidas, que la bendición de Dios los persiga, los alcance, para darles sobreabundantemente conforme a su piedad y a su misericordia. Saludos en Sudamérica a nuestro público que nos mira en Colombia, en Perú, en Chile, en Argentina, en Venezuela, en Guatemala, en Ecuador, en Honduras, Nicaragua, República Dominicana, El Salvador, Bolivia y ahora ya en Brasil y en Costa Rica. La bendición de Dios esté sobre todos nuestros hermanos sudamericanos, por supuesto. Muchas gracias al público que nos mira en la Unión Americana. God bless America now and ever, ¿verdad? Al público que nos mira en California, en Texas, en Colorado, en Florida. El Señor esté con ustedes, el Señor esté bendiciéndoles y prosperándoles. A nuestro público que nos ve en Europa, en España, en las Netherlands, en Nueva Zelanda, en Australia, hasta allá, hasta el punto más austral del planeta, allá en Nueva Zelanda, está el Señor bendiciéndolos y alcanzándolos. El Señor sea con todos ustedes. Y por supuesto, el músculo mexicano. Muchas gracias a todos los connacionales que nos apoyan viendo estos videos, que nos apoyan comprando el material, los libros que les presento cada semana, los libros que he escrito a lo largo de 20 años de carrera. El Señor esté con ustedes y bueno, hoy vamos a retomar el libro del Edén a Sodoma. Hubo muchos comentarios en el video pasado, muchas dudas. Y bueno, como dijo el apóstol, el doctor Javier Hermoso, en el prólogo del libro, ¿no? Lo hacía como una pregunta retórica. ¿Había más que escribir acerca del Génesis? Bueno, el doctor Ayala tenía mucho más que decir al respecto. Y es que es un tema muy, muy profundo para el judaísmo. Cada cada letra tiene 22 interpretaciones. Imagina cuántas interpretaciones tendrá un versículo completo o una palabra completa. La primera palabra de Génesis, el término Bereshit, es increíblemente profunda. En su traducción más literal, en su diégesis más sencilla y más simple, está compuesta por dos términos. Está compuesta por una B, que significa en, y Reshit. Reshit viene del término Rosh, cabeza. En hebreo se usa, nosotros decimos, por ejemplo, los brazos de un río. En hebreo se dice las cabezas del río. En hebreo se dice la cabeza de la montaña. Nosotros decimos la cima de la montaña. Entonces, bueno, Reshit es principio, pero la raíz es Rosh, cabeza. Y esto ha dado mucha pauta a especular dentro de la cábala medieval. Por ejemplo, el vínculo con Proverbios 3:19, que dice: Adonai con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Una traducción de Génesis 1 de Bereshit bara Elohim
En vez de decir en el principio creó Dios los cielos y la tierra, sería con la cabeza, con inteligencia creó Dios los cielos y la tierra. Pero bueno, hay todavía mucho más profundidad en un solo término. Cuando entendemos el hebreo, y esto es bien importante, bueno, para cualquier estudiante de Cábala, para cualquier estudiante que quiera profundizar en las escrituras, el hebreo nos va a dar mucha mayor profundidad. El texto fue escrito en hebreo, el Antiguo Testamento, algunas partes en arameo, pero la mayor parte en hebreo. Entonces el hebreo nos va a permitir profundizar en el texto. Por eso el énfasis que he hecho cuando en la Biblia diacrónica hebraica de no traducir ciertas palabras, ¿no? No las entendemos, bueno, pero tampoco las traduzcas o las intentes traducir, déjalas tal como están. Dice la escritura en hebreo, Génesis 1:1, dice, Bereshit bara Elohim. En el principio creó Elohim. Ahora bien, si dejamos sin traducir la primera palabra, Bereshit, lo leeríamos, Bereshit creó a Elohim, ¿no? Y hay un cambio en la profundidad del texto, y esto es postura de Liadi, del Rabbi Schneur de Liadi, de la Rosia Blanca, de Chabad Lubavitch, ¿no? Es que es una cábala muy contemporánea, muy moderna, un movimiento que ha tenido mucho auge en los últimos 20 30 años o más, ¿no? Y bueno, en Nueva York, en Israel, en comunidades judías. Y este hombre nos va a decir, Bereshit es el Dios creador, ¿no? Cuando hablamos de un universo, tiene 14.000, cuando menos 14.000 millones de años, ¿no? Y hay toda una concepción griega, ¿no? Las disertaciones de Plotino, que también afectaron al judaísmo y al islam fuertemente, donde Dios es tan trascendente, Dios es tan grande que no lo podemos nosotros aprender. Este sería Bereshit, esta entidad, esta trascendencia, como diría Abraham Abulafia, el máximo intelecto, ¿no? La deidad, el Dios invisible del que nos habla el apóstol Pablo, el cual nadie ha visto y no lo podemos nosotros aprender. Bereshit, ¿no? Es la creación misma, sería un nombre, el nombre creador de Dios. Bereshit creó a Elohim, ¿no? Elohim en su plural, ¿no? Dioses, ¿no? Lo entenderíamos como atributos. Elohim creó los atributos para que el ser humano pueda contactar con la divinidad. Es decir, se puso un velo, un atributo, se vistió con un atributo, con el atributo de Elohim, para que el hombre pudiera discernirlo, porque el Dios creador, Bereshit, es por encima de todo y de todos, imposible de ver, ¿no? Hasta Moisés le dijo, no verás mi rostro porque no hay hombre que haya visto mi rostro y viva, ¿no? No vio las espaldas, ¿no? Y Moisés se tapó allí y Dios lo cubrió con su mano para que no lo viera, ¿no? Esta es la deidad Bereshit. Entonces, bueno, Bereshit crea un atributo, el atributo de Elohim. Y Elohim, bueno, es una deidad urania por excelencia, es el Dios creador de los cielos y de la tierra, ¿no? En su plural, Elohim, la traducción sería dioses, ¿por qué plural? Porque en su apocarístico él, ¿no? En su diminutivo él,
va a tener múltiples revelaciones de atributos menores. Esto, el Shaddai, Dios Todopoderoso, el Elión, Dios Altísimo, el Rofe, Dios Sanador, ¿no? Y vemos una jerarquía en la revelación de los nombres de Dios, ¿no? Ahí tengo mi libro, El poder en los nombres de Dios, un compendio de más de 800 atributos bíblicos donde se explica cuál es el poder de de la interacción con estos atributos divinos y cómo meditarlos y cómo recibir la bendición desde lo alto. Entonces, bueno, Bereshit, el Dios creador, creó varios atributos y hay una jerarquía en esos atributos. Bereshit, el máximo creador, Elohim, ¿no? El Dios que está sobre los cielos y sobre la tierra, y los atributos de Elohim, ¿no? El Shaddai, el Elión, el Gadol, el Rofe, el Caná, ¿no? Todos más de 800 atributos. Para nosotros, para nosotros como cristianos, bueno, no nos hace ruido, ¿no? Que haya un creador, un padre llamado Bereshit, ¿no? Y que mande a su hijo por unigénito. Otro atributo, un atributo humano con un nombre humano, Jesucristo, Yeshua HaMashiach, ¿no? Entonces, bueno, es algo comprensible para nosotros. Y esto está metido solamente, o esto está discernido solamente en la primera palabra, en los primeros tres, en las primeras tres palabras del Génesis. Bereshit bara Elohim, ¿no? En los primeros tres palabras que conforman este verso se puede profundizar mucho más en ¿no? la Biblia. Por eso la traducción al hebreo de mi Biblia dejo términos sin traducir para que profundicemos, ¿no? En esto que no entendemos, ¿no? Para que entendamos, ¿no? Las palabras que se quedaron sin traducir. Y bueno, es lo que presento en mi libro del Edén a Sodoma. Bueno, esto y muchas cosas más, ¿no? Viene el Tohu Babohu, ¿no? El famoso Tohu Babohu. La tierra estaba desordenada y vacía, que en una traducción más literal sería: la tierra estaba caótica, ¿no? Caótica y desordenada y caótica. Y bueno, voy a hablar sobre teóricos del caos, ¿no? Como Hacking, Giles, ¿no? Estos figuras representantes de la física del caos, ¿no? Y las teorías más modernas, eh, ¿no? Que intentan discernir cómo es que el universo, en vez de hacerse más caótico, más entrópico, ¿no? Forma estructuras más complejas, ¿no? ¿Cómo es posible que de un estallido primigenio de hidrógeno, en vez de dispersarse todo el gas, no estas fuerzas de gravedad, todo esto mencionado en mi libro Singularitate, las fuerzas de gravedad, ¿no? Colapsaran el peso de este gas y formaran constelaciones, formaran planetas, formaran sistemas solares, crearan estrellas calientes que al explotar fueran conformando elementos más pesados en una sucesión de cuando menos cuatro generaciones de estrellas. ¡Wow! Es para volarse la cabeza, es cosa
de locos realmente todas estas ideas, todas estas posturas, pero increíblemente interesantes. Esto es lo que los teóricos del caos, lo que los físicos, los astrofísicos del caos intentan discernir. ¿Por qué? ¿Por qué el universo está, se vuelve más complejo y en la complejidad crea formas, ¿no? Más estructuradas en vez de simplemente ser un desorden, ¿no? Un desorden como cuando rompemos un vaso y lo pisas, ¿no? Cada pedacito lo sigues pisando y se vuelve toda una maraña ahí de vidrios en el suelo. No es lo contrario, sucede en el universo. Se rompió el vaso, ¿no? Y es como si esos pedazos, esos cristales se unieran para formar estructuras más complejas en el universo. Esto nos dice la teoría del caos y los teóricos del caos, Giles, Hacking, nos van a decir esto. Bueno, el caos, el desorden, lo que hace es crear información, ¿no? Y lo tenemos presente en el Génesis, lo tenemos presente en la creación. Por eso, inmediatamente después de que Bereshit creara a Elohim, ¿no? Y que todo fuera tojo, babojo, y que el espíritu estuviera planeando, ¿no? Planeando, flotando ahí, dejándose llevar como un águila con las alas extendidas, pero sin aletear, ¿no? Planeando sobre esta vacuidad aparece el habla, ¿no? Esto nos queda increíblemente claro en el Evangelio. En el Evangelio de Juan 1.1, ¿no? En esta intención o en esta reescrituración, en esta reinvención del Génesis, cuando Juan dice, Bereshit haya hadabar, ¿no? Por eso es importante entender los evangelios también en hebreo. No digo que hayan sido escritos en hebreo. No, hasta el día de hoy hay prueba de que fueron escritos en griego, pero hay un pensamiento hebreo detrás que los está sustentando, ¿no? Lo he dicho muchas veces, el escritor hebreo al salir, al dejar su lengua vernácula, ¿no? Intentar explicar algo en otro idioma, lo está haciendo desde una perspectiva hebrea. As if I start to speak in English and try to explain all these incredible and difficult things in English, even though my mother language is Spanish. Por supuesto que van a decir, este hombre no es un angloparlante, ¿no? Es un mexicano, ¿no? Se escucha el acento, se escucha cómo estructura el lenguaje, las palabras que usa, son mexicanismos, no spanglish, ¿no? Adecuados al inglés. Lo mismo pasó con estos escritores hebreos. Y bueno, Juan nos va a decir Bereshit Haya Hadabar. Bereshit, ¿no? Ya no va a emplear el término bara, ¿no? Va a reducir el Bereshit al principio, ¿no? A su esencia diegética más fundamental, ¿no? A lo que dice el texto y a su interpretación más llana. La palabra Bereshit, ¿no? En el principio, Hayá, ya no es Bara, Bereshit Bara, ya no es la creación del Génesis primigenio. Nos está explicando Hayá, había, estaba, ¿no? En el principio había o estaba Hadabar, la palabra, ¿no? Esta interpretación de decir, por supuesto, que había una palabra creadora, la palabra de Dios que estaba haciendo, a veces, a veces con el verbo bara, no un verbo nada más de Dios, que es el verbo que crea ex nihilo, y hágase esto y hágase aquello, y sea la luz.
y todo aparece de la nada, ¿no? Como si vamos a hacer algo, vamos a visualizar algo, ya nos salen globitos, bueno, a veces funciona, a veces no, mueve uno la mano y aparecen cosas, ahora no está funcionando, globos, globos, bueno, el centelleo y aparece algo ex nihilo de la nada, el verbo vará, pero también Dios, el Elohim creador, el atributo creador, diseñando por medio del verbo Yotzer, Yatzar, ¿no? Así diseñó Dios al ser humano. Lo diseñó como un artista dibuja un lienzo, como un artista pinta una pintura, como un artista crea una escultura, ¿no? Como un artista genera algo de su pensamiento y lo crea. Creó al hombre con el verbo yatzar, lo diseñó. Y también a veces Dios usa el verbo asá, ¿no? El verbo más sencillo, hacer, hizo Dios esto, hizo Dios aquello. No lo creó de la nada, simplemente lo hizo, ordenó a otros que hicieran por él o simplemente hizo la cosa, no es importante, mira, que se haga solito lo que está sucediendo. Y todo esto está presente en la creación del Génesis y en la creación del apóstol Juan. Increíblemente, increíblemente interesante, porque esta voz creadora, esta voz que crea ex nihilo, la col en hebreo, ¿no? La col, la voz de Dios tiene masa, es partícula, es onda y partícula al mismo tiempo, es una onda creadora, como lo dice la teoría de cuerdas de la física cuántica, de la física moderna, ¿no? Que la partícula más fundamental es onda y partícula. Así es la col, la voz de Dios, contiene masa, contiene forma. El cosmos se sostiene por la vibración de Dios, por la vibración de la voz de Dios en la vacuidad, ¿no? Eh, la masa, todo lo que existe, yo, tú, el universo entero está vibrando, ¿no? Las cuerdas que conforman los elementos que hacen al átomo, ¿no? Están vibrando a una vibración específica. De ahí viene el gluón, de ahí viene el fermión, de ahí vienen los quarks, de ahí viene ¿no? Todas estas partículas eh, que ya no son partículas puntuales, que son onda y partícula al mismo tiempo, como el fotón, ¿no? Este gran descubrimiento que nadie entendía, decían cómo es posible que el fotón, cómo es posible que la luz sea onda y partícula al mismo tiempo, ¿no? Bueno, la constitución más básica del átomo, los elementos que constituyen al átomo, 21 22 no sé cuántos hayan descubierto, seguirán descubriendo, son onda y partícula al mismo tiempo. Detrás de ellos hay una cuerda vibrando, como dice la teoría del caos. Todo esto en mis libros, del Edén a Sodoma, Singularitatem, y bueno, por supuesto, el énfasis en la Biblia diacrónica hebraica para poder entender la profundidad del texto hebreo, para poder entender la grandeza de la revelación del texto. Por eso considero sumamente importante que el texto se quede sin traducir, que el texto sea, lo leamos no entendiéndolo, sintiéndolo, porque la Biblia, la escritura,
se debe sentir, la debemos aprender con nuestro corazón, no con nuestra mente, ¿no? Cuando empezamos a hacer la traducción, ¿no? Cuando decimos, ay, no entiendo este texto, ahora sí el pastor se pasó con su hebreo, no quiero, no me interesa, ni quiero aprender hebreo, dejamos de ver la grandeza de las sagradas escrituras, dejamos de entender la profundidad que hay detrás de esa diégesis, de ese texto sagrado. Dejamos de ver cómo el Señor revela profundidad tras profundidad, para que el teólogo no se siente a esperar al físico de partículas, ¿no? A esperar al teólogo del caos y decir finalmente, entienden teología, ¿no? Todo lo que las ciencias modernas, las ciencias duras plantean, el teólogo lo sabe desde antes, los está esperando así. Ay, a ver a qué hora suben la montaña, a ver a qué hora descubren esto, ¿no? Para comprobar que la teología, entendiendo el texto bíblico, ¿no? Va a contener las respuestas que los científicos están buscando. Por eso, bueno, este libro, no, siempre lo presento como es un libro de exégesis. Sí, claro, pero ¿qué tipo de exégesis, no? Realmente, bueno, es exégesis. Todo lo que he hablado en estos momentos es exégesis. Y cuando la gente dice, ah, exégesis, sí, como interpretaciones básicas de un pastor, pues mira, son buenas interpretaciones de aquellos que han estudiado en seminarios bíblicos, ¿no? Bueno, hay interpretaciones de otros que tienen licenciatura, ¿no? Entonces, bueno, dan sus dilucidaciones del texto bíblico, pero cuando elevamos más el texto, ¿no? Cuando lo elevamos a nivel maestría, cuando lo subimos a nivel doctorado, tenemos revelaciones un poquitín más profundas, más complejas, ¿no? Más caóticas, ¿no? Del caos que es el texto bíblico, ¿no? Que quise ordenar, ¿no? Este caos, ¿no? De historias, las quise ordenar en su sentido más diacrónico. Bueno, nos aparece, por supuesto, eh, una profundidad mayor, un entendimiento mayor de la diégesis del texto, no solamente entender lo llano, lo plano y lo sencillo, sino poder profundizar mucho más en lo que la Biblia nos quiere decir, en los misterios que el Señor selló, que el Señor puso bajo llave, para que solamente mediante un escrutinio profundo podamos nosotros discernirlo. Hay una historia cabalística donde se nos da una metáfora de cómo es la Biblia, cómo es la Torá, ¿no? Y cómo Dios va revelando mayor profundidad a quienes perseveran en su estudio. Y se nos dice, bueno, es como una casa, como una mansión que tiene muchísimas habitaciones. Y a una persona se le dan las llaves, ¿no? Y dice, bueno, te damos la llave de entrada por ahí. Si llegas a ver al rey, ¿no? Si llegas a ver al rey, pues, va a pasar por ahí de vez en cuando, pero pues es un castillo donde estás y pues, estás tú solo. ¿Cómo vas a lograr ver el rey? ¿Cómo vas a poder dilucidar? ¿Cómo vas a tener más profundidad viviendo en la casa, ¿no? Viviendo en la casa, un día estás comiendo y de pronto ves pasar al rey, la sombra del rey en la cocina. Ay, se me hace que acaba de pasar el rey.
Otro día estás caminando en uno de los pasillos y ves pasar al rey por ahí corriendo. Ay, mira, lo vi vestido de verde. Claro, porque vives en esa casa. Otro día estás en los jardines, ¿no? Tomando el sol y de pronto ves al rey también caminando y asoleándose, ¿no? Y hasta que empiezas a tener tal confianza que puedes tener un contacto personal con el rey, ¿no? Y el rey te saluda y te dice, hola, buenos días, ¿no? Porque ya te vio mucho, ya tomó confianza contigo y ya habló contigo. Así es nuestra relación con Dios y así es también nuestro conocimiento de la Torah. Entre más te metas en el texto, entre más profundices en la diégesis, vas a lograr una mayor comprensión, vas a lograr discernir los misterios que están reservados para que tú abras esa puerta, insertes esa llave y te sean revelados estos misterios. Señor te bendiga, el Señor esté contigo, el Señor esté dándote revelación profunda de su palabra. El Señor revele los arcanos de su texto bíblico a tu vida y la bendición de Dios te alcance, te persiga con pensamientos para bien. En el nombre de Yeshua Hamashiach, en el nombre de Jesucristo, Brahot Rabot.